Continuamos con la segunda ponencia de la tarde. Tenemos al doctor Francisco Javier Gómez Fernández. Es graduado en Medicina por la Universidad de Córdoba, especialista en Neurología por el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Desde el 2021 forma parte de la Unidad Neuromuscular. Desde 2023 como especialista adscrito a la Unidad de Enfermedades Neuromusculares y desde el 2025 con una beca contractual clínico-investigadora adscrita a esta unidad. El título de la ponencia es Diagnóstico, Expresión Fenotípica y Manejo Multidisciplinar en la FSH. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, mientras que se va cargando la presentación. Ahí está. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por invitarnos en nombre de la Unidad de Enfermedades Neuromusculares de Virgen del Rocío. Ante todo, en nombre de la doctora Carmen Paradas, que es, como sabéis, quien estaba en principio para venir aquí, pues disculpas en nombre de ella. Le ha sido imposible venir por una cuestión de última hora y al final, bueno, pues desde luego queríamos estar y no podíamos no estar. Y por tanto hemos hecho todo lo posible para poder como unidad pues daros no solo esta charla, sino estar presentes ante este congreso que creemos que es tan importante. Aunque la charla tiene un nombre así muy rimbombante, yo voy a intentar ser bastante más o menos académico y vamos a intentar más sencillo dentro de la complejidad que tiene bueno, pues esta enfermedad, ¿no? Este grupo de enfermedades, que son las enfermedades neuromusculares, que son enfermedades raras. Bueno, pues son complejas, tienen una y desde que empiezan a describirse hasta su genética, hasta su expresión fenotípica, que no es más que los signos y síntomas que ustedes sienten, pues son cuestiones que requieren o que tienen muchas aristas y que vamos a intentar desgranar dentro de un orden e intentar que no les sea demasiado tedioso. Bueno, voy a empezar por el principio, y es que la distrofia facioescapulohumeral como entidad, cuando los neurólogos eran lo más parecido, o los médicos en general, yo voy a hablar de los neurólogos en particular, lo más parecido a la inteligencia artificial, pues describían pacientes que tenían cosas parecidas. Parecidas no es lo mismo, y cada paciente, a mí me gusta decir que cada paciente es un mundo, pero bueno, en el siglo XIX se empezaron a describir enfermedades parecidas o agrupaban a personas que tenían, digamos, síntomas similares y se intentaban encontrar patrones. Y en esos patrones, en el siglo XIX, pues Duchenne y Charcot y una serie de neurólogos pues describieron, ¿no? Personas con este tipo de síntomas. La distrofia facioescapulohumeral es una enfermedad rara, como sabéis. Es bastante más frecuente en Europa en comparación, por ejemplo, con otras zonas del mundo, como en Asia, que es bastante menos frecuente, y sí que se piensa que es bastante frecuente en el África subsahariana, pero que está muy infradiagnosticada. Y también, lógicamente, al ser una enfermedad de expresión de causa genética, depende de la zona en la que estemos, pues puede haber más o menos casos. Hoy en día, que el mundo está mucho más interrelacionado, bueno, pues la distribución quizás sea más, como hemos justo en el registro, yo creo que es una buena manera, cuando esté completo y bien hecho, una buena manera de saber cómo se distribuye en España, pero probablemente sabemos que hay focos o zonas, digamos, calientes en las que hay más personas con esta enfermedad por una cuestión lógica puramente genética. Algo que ustedes saben, porque lo ven no solo entre otras personas que padecen su mismo problema, sino entre sus mismas familias, es que es muy variable, la enfermedad es muy variable. Y hay gente de la misma familia que nos cuenta, bueno, y ustedes nos lo cuentan cuando vienen a la consulta, como una persona, a lo mejor el padre empezó muy tarde y alguien ha empezado más temprano, viceversa, cómo cambian entre, bueno, pues hermanos, entre familiares afectos, y eso es una cuestión que también quizá genera cierta incertidumbre, ¿no? Es decir, esto es, yo voy a seguir el mismo camino para bien o a veces para no también, voy a estar estable, no lo voy a estar, y eso es algo que, bueno, que es difícil de cuantificar y que yo creo que también en ese sentido el registro nos puede ayudar, ¿no? A saber, bueno, pues cómo son, ¿no?, nuestros pacientes. Gracias. Y una cosa que efectivamente ha comentado antes la compañera y que yo creo que se le da poco valor es ese tipo de síntomas que muchas veces nos contáis, ¿no?, de dolor, de cansancio, de mialgia,
asociado por supuesto a la debilidad muscular, ¿no? que es el príncipe de este grupo de enfermedades. Voy a intentar desgranar un poco eso que he contado y ahora me voy a poner mínimamente académico. Voy a intentar no ser lo menos incisivo, como en una de las partes de la charla era diagnóstico, voy a intentar no irme muy por la rama en la cuestión genética. La distrofia facioscapulohumeral es una enfermedad con una genética diferente a la que estamos acostumbrados. La mayoría de los neurólogos solemos utilizar para distintos problemas que nosotros tratamos en la cuestión genética, pues símiles parecidos, ¿no? Decimos, bueno, pues las autosómicas recesivas las explicamos con el color de los ojos, ¿no? El color marrón es dominante y el azul es recesivo. Para otro tipo de enfermedades, pues las dominantes, pues vamos explicando ciertas cosas. En la distrofia facioscapulohumeral, sabiendo que es autosómico dominante, es decir, que cuando una persona la padece, tiene un 50% de probabilidades de pasarlo a su descendencia, el por qué ocurre la enfermedad desde el punto de vista genético, desde el punto de vista molecular, es difícil. Tanto es así, que ya se lo digo yo, que no a sus neurólogos que son expertos, pero a los neurólogos en general, si esto lo pusieran en un examen de oposición, más de uno falla la pregunta, ¿vale? Entonces, voy a intentar ser, como digo, lo más sencillo posible. Lo que ocurre, no sé si esto tiene cacharro, si yo le doy al rojo, ¿vale? Sí, vale. Lo que ocurre fundamentalmente es que en uno de sus cromosomas, ¿no? Que es esto, que es cada una de las partes de su genética, todas las células del organismo, todos nosotros estamos formados por células que tienen esta distribución más o menos, ¿vale? Pues en uno de ellos hay una región que es así, ¿de acuerdo? Que tiene una serie de repeticiones aquí y que al final hay un gen que expresa una proteína. Por el motivo que sea, pero la naturaleza ha sido capaz de silenciar esa región, ¿vale? Lo ha silenciado con estas repeticiones. Es un mecanismo que el cuerpo en general, digamos todos los organismos vivos hacen, son capaces de silenciar partes del ADN porque son nocivas para el organismo. Y esa silenciación, pues hay personas que no la tienen, es decir, hay personas que pierden la capacidad para silenciar esa proteína. Eso es lo que ocurre en la distrofia facioscapulohumeral. En general, en la tipo 1 lo que pasa es que se pierden estas repeticiones, que normalmente hay 10, se pierden, hay menos de 10, y esa pérdida de ese grupo de repeticiones hace que esta proteína se exprese. Que se exprese esa proteína se refiere a que es tóxica, y como es tóxica produce una serie de síntomas o una serie de problemas que acaban dando los síntomas de debilidad muscular. Claro, ocurre algo que ocurre mucho en medicina, que es que cuando creemos que sabemos algo a ciencia cierta, llega la excepción, y la excepción no es una, la excepción son varias, que es la distrofia facioscapulohumeral tipo 2, ¿de acuerdo? Entonces eran pacientes que tenían unos síntomas muy similares, pero que al encontrarnos con esto, al enfrentarnos a la genética, nos encontramos que no tenían eso que nosotros pensábamos que iban a tener, y se describieron una serie de condiciones que se tienen que dar, ¿de acuerdo? No voy a entrar en las condiciones una por una porque esto es bastante engorroso, pero fundamentalmente es que hay algunos genes que ayudan a silenciar esa proteína que hemos hablado antes, y cuando hay una mutación en esos genes, pues también se puede producir la enfermedad. No es, ya les digo, hay que hacer unas condiciones previas, pero a efectos prácticos esto es un poco lo que ocurre a nivel molecular, y que esto, desde el punto de vista explicativo para el paciente, creo que es bastante difícil de explicar, porque también se abren muchas preguntas, ¿no? De, bueno, pues si esto es tan fácil, hay una proteína que se sobreexpresa, pues vamos a bloquearla, ¿no? Que sería lo primero que todos pensaríamos. Bueno, pues eso es lo que tiene sus dificultades, y eso es un poco el motivo por el que las terapias son tan complejas en este tipo de enfermedades, porque la raíz del problema es en sí compleja. Si nos vamos, empezamos un poco la casa por el tejado, porque en realidad lo que nosotros encontramos cuando ustedes vienen por primera vez a consulta, algunos de ustedes ya, digamos, vienen porque tienen familiares afectos, pero hay muchos de ustedes que se han enfrentado por primera vez a una serie de síntomas que nadie sabe muy bien por qué son, incluso que empiezan de manera asimétrica, que empiezan de manera primero en un pie o primero en una escápula, o que hay, bueno, puede que se hayan encontrado con facultativos que no les den la importancia que quizá merecen, o quizá, bueno, pues muchos estudios realizados sin llegar a un diagnóstico. Hay otras veces que entiendo que no. Y esto es así porque la enfermedad, como he dicho, tiene mucha variabilidad, y hay pacientes que vienen por una
leve debilidad, por ejemplo, facial, y hay pacientes que vienen con un cuadro pues más, vamos a decir, completo, ¿no? Con más síntomas, y evidentemente en función de eso también es más fácil o difícil llegar al diagnóstico clínico. Y lo más importante, la primera vez que vemos a una persona que se queja de este tipo de síntomas y que puede ser este tipo de enfermedad, es la exploración física. Voy a decir una cosa a riesgo de que mis compañeros que estén aquí facultativos no estén de acuerdo, aunque yo creo que sí, desde luego mi compañera la doctora Morgado seguro que sí. Huyan de los médicos que no se levantan de la silla, ¿de acuerdo? Que no lo exploren, o que a un familiar de ustedes que esté asintomático y que puede ser sano, ni siquiera le exploren la fuerza muscular, ¿de acuerdo? Esta enfermedad, la sospecha es con la exploración física, luego podemos hacer la genética, pero como habéis visto, la genética tiene excepciones y entonces no se pueden descartar cosas sin ver al paciente, sin desnudarlo, sin explorarlo y sin fajarse con la exploración. Como digo, los signos clínicos, y una de las típicas cosas que hay que sospechar cuando un paciente tiene una debilidad muscular asimétrica es una distrofia facioscapulohumeral. Como vemos aquí abajo, he traído varias diapositivas de varios estudios que no quiero fajarme en ellas, simplemente es para que veáis cómo los estudios hacen mucho hincapié no solo en edad, sexo, ocupación, etcétera, sino en qué cosas se afectan, qué cosas no, qué porcentaje de pacientes tienen asimetría, simetría, porque es la manera que tenemos de adelantarnos cuando vemos a un paciente en la sospecha. Este tipo de enfermedades, aunque a ustedes les hagan un genoma, no aparecen yendo al gen concreto, porque son repeticiones y eso no se ve en estudios genéticos convencionales. Entonces, a todo esto es para decirles que hay que sospecharlo y que para sospecharlo hay que saber de qué estamos hablando. Hay algunos signos exploratorios que ahora explicaré un poquito mejor que nos ayudan mucho, ¿de acuerdo? Este es un signo que ahora les voy a explicar, ya les digo un poco mejor, que es el signo de Víbor, y que como veis, aislado, tiene una especificidad y una sensibilidad relativa, es decir, los pacientes que lo tienen nos hace sospechar, aunque no es que sea específico al 100%, pero si vemos a un paciente con este signo, tenemos que sospechar que hay una debilidad, generalmente abdominal, que produce esto. Este signo lo que hace es que pedimos al paciente que esté tumbado, digamos en RAS, y que intente levantarse, que intente elevar el tronco, ¿de acuerdo? Como hacer un abdominal. Y en las personas que tienen una debilidad, digamos, concreta, pues el ombligo se mueve de manera que traduce que tiene una dificultad para elevar el tronco, y eso hace, bueno, pues que nosotros lo veamos y lo podemos medir incluso ponemos un bolígrafo y vemos si se mueve o no. Ese signo, que parece una tontería, bueno, pues es un signo característico, no es diagnóstico, ojalá, pero es característico, y entonces para ver ese signo, ya les digo, hay que quitarle la camiseta al paciente, tumbarlo en la camilla y verlo, ¿de acuerdo? Otros signos que vemos y que son evidentemente, como ya he dicho antes, insisto, asimétricos, etcétera, nos lo da el nombre del problema. El que describió la enfermedad, el que describió el problema que ustedes tienen, le puso facioscapulohumeral porque efectivamente la mayoría de los pacientes tenían una afectación facial, una dificultad que a veces nos contáis, ¿no? Nunca he sabido silbar, nunca he podido inflar un globo bien, por ejemplo, ¿no? Son cosas que algunos de ustedes cuentan y que nosotros a veces no los preguntamos, pero que si lo preguntamos y nos dicen, bueno, pues tiene su valor, ¿no? A veces no, la dificultad para cerrar bien los párpados de noche, ¿no? Me levanto a veces con los ojos un poquito enrojecidos desde hace un tiempo, esas cosas que al principio pasan quizá desapercibidas, a uno lógicamente le echa la culpa a otras cosas, pues bueno, son signos que nos pueden alertar, ¿no? de este tipo de cosas. Y luego, lógicamente, bueno, pues una de las características de esta enfermedad, que es la escápula alada, ¿no? Bueno, voy a decirlo en román paladino, el despegue de la paletilla de la espalda, y que es verdad que pueden ser por otras cosas, es verdad que hay gente de constitución que tiene que la escápula alada no es tan fácil de ver, pero que sí que es cierto que en su momento, bueno, pues tiene su importancia. Otra característica de este problema es que es un poco caprichoso, ¿no? Y afecta a músculos que puede ser por las piernas, puede ser por los brazos, puede ser una debilidad abdominal, puede ser aislados o puede ser todo a la vez y en todas partes, ¿no? Lo más frecuente, como ya he dicho, es la facies, ¿no? La cara, la escápula alada,
y también a veces ¿no? la debilidad proximal de los brazos, de los hombros. También es característica la debilidad de la musculatura que sube el pie, ¿no? Y por eso hablamos muchas veces los neurólogos de pie caído, ¿no? La capacidad de subir el pie, que es la musculatura anterior de la pierna, y que, bueno, pues generalmente este problema afecta mucho a la parte anterior y sin embargo los gemelos están bastante bien. Los pacientes nos cuentan: nunca he podido ponerme de talones, pero de puntillas sigo siendo capaz. Eso es una cosa que ustedes nos contáis activamente. Luego hay otros signos que son un poquito más, entre comillas, rebuscados, ¿no? Como pues, alguna musculatura de aquí del brazo, como ya digo, esa asimetría de los glúteos, etcétera, pero que eso ya hablamos de cosas más específicas. Lo más importante para ver todo ese mapa que he puesto, y que de hecho esa foto está sacada de un artículo que está en la página de la asociación. Creo que al principio, sí, cuando se busca saber más de la enfermedad, aparece esta misma foto. Para saber eso, como digo, hay que explorar al paciente. Aquí, por ejemplo, os muestro un registro, ¿vale? En un estudio de pacientes en el que se incluyen 120 pacientes, se ven, aparte de una serie de características, ¿no? Se ven qué musculatura está afecta, ¿vale? Como veis aquí, y que las típicas, como he contado, es el 70%, pero hay otros que no tienen una afectación típica. Hay hasta hay un porcentaje que respeta la musculatura de la cara, hay una musculatura del pie caído o de la musculatura proximal de los miembros inferiores, ¿no? Entonces, como digo, si vemos aquí non-typical, 28% de pacientes que no tienen una afectación, una presentación típica. Y esto, bueno, hay que saberlo y hay que sospecharlo, ¿de acuerdo? Como también sabéis mejor que yo, pues la debilidad facial, ¿no? El signo de Vibor, que es el que contaba antes del abdomen, la escápula alada y una serie de afectación que nosotros vemos y que, bueno, pues un neurólogo o un médico debe sospechar para buscar esta enfermedad. Como digo, no hay que pensar solo en el familiar, por supuesto, afecto, que pues vamos a ver si tiene síntomas, que eso es un tipo, sino lo que muchos de vosotros habéis enfrentado, ¿no? A la primera vez que veis a un médico, que no sabéis lo que pasa y que, bueno, hay que buscar signos. No soy capaz de... Vale. Y aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Pues en este registro se estudió, ¿no? Cómo podíamos nosotros, ahora aquí se ha cortado en pantalla completa, pero bueno, lo que se veía era que una suma de una atrofia de un músculo que es el braquiorradial, que está aquí en el antebrazo y que se contrae, es un poco el que hace la contracción aquí del antebrazo, y del signo de Vibor, pues tenía una alta sospecha de la enfermedad. Cuando antes he contado acerca de la genética, algunos de ustedes en algún momento se pueden haber preguntado, ¿no? Si la FSH de 1 o 2 tiene diferencias. Las diferencias, como he contado, son diferencias genéticas y son diferencias conceptuales, pero tiene diferencias clínicas porque una, por ejemplo, esta que sería la 1, ¿de acuerdo? Es como he dicho antes, que hay menos repeticiones y por tanto se expresa la proteína. Y la otra es que esto está bien, pero sin embargo hay una mutación que produce esa sobreexpresión. Bueno, pues son enfermedades, vamos a decir, distintas, ¿no? Aunque tengan el mismo locus. Hay otras muchas enfermedades que dan problemas sobre el mismo sitio y que son completamente diferentes. En patología neuromuscular hay enfermedades que son prácticamente llamadas iguales y los síntomas son completamente distintos. Pues lo cierto es que no tenemos manera, igual que les digo que es muy importante explorar para diferenciar enfermedades, no tenemos manera de saber si un paciente al que nosotros, voy a decirlo de manera como hablamos los médicos, nos enfrentamos la primera vez que sospechamos a un paciente, vemos si es una tipo 1 o tipo 2, ¿de acuerdo? Y entonces eso es algo que a efectos prácticos, cuando estudiamos la facioscapulohumeral, a expensas de que el registro, cuando tengamos todos los datos, haya diferencias significativas, no hay diferencia entre una tipo 1 o tipo 2, ¿de acuerdo? Y a todo esto se suma algo que ya desde hace un tiempo estamos viendo, lógicamente, y que una vez que sabemos que no hay el problema genético que caracteriza esta enfermedad, y es que hay otras enfermedades que pueden asemejarse en cierto modo o que pueden de inicio parecerse a la FSHD y que lógicamente son enfermedades
dentro de las raras, todavía más raras, pero que hay que conocerlas, porque también, o sea, no nos podemos contentar con distrofia facioscapulohumeral con estudios genéticos negativos. Lógicamente, hay que poner un poco más de hincapié, porque no sabemos si hay una FSHD3 o es que realmente estamos ante una copia, digamos, de la enfermedad. En la diapositiva, bueno, pues hay un tipo de este gen, ¿vale?, que se llama Meomaker y que da unos síntomas parecidos, y que también en Andalucía hay algún caso, es una enfermedad extremadamente rara, pero hay algún caso en Andalucía y que por tanto probablemente haya algún caso en España más. Hay otras enfermedades también neuromusculares, también raras, que dan escápula alada y que pueden ser asimétricas, por ejemplo, las mutaciones en calpaína, que son enfermedades también raras, pero que también puede ser dominante y que dan unos síntomas que en inicio pueden parecer una distrofia facioscapulohumeral, y luego, pues, por supuesto, fenotipos atípicos, como hemos dicho antes, ¿no? Hay hasta un 28% de pacientes con FSHD que no cumplen las características típicas que ponen en los libros y que nosotros tenemos que sospechar. E incluso, creo que esto se ha cortado en algún sitio por aquí abajo, pero hay descritas personas, como es lógico, con distrofia facioscapulohumeral que tienen otra enfermedad, que tienen otro problema, y hay algún caso descrito en la literatura de facioscapulohumeral, por ejemplo, con una miastenia gravis, que es una enfermedad neuromuscular autoinmune que no tiene nada que ver con la genética, pero que están descritos y que por tanto hay síntomas que podemos achacar a la enfermedad. Y ojo, una persona que tiene, y me van a perdonar que usted que lo diga, pero los médicos somos muy así, una etiqueta también puede tener dos cosas. Hay un dicho en Sevilla, no sé si se dice fuera, que hay un dicho que se dice: una persona puede tener un paraguas y una gabardina. Bueno, pues las personas pueden tener paraguas y gabardina, ¿de acuerdo? Y las hay, están descritas, están reportadas, y también hay que tener en cuenta que los síntomas atípicos son atípicos cuando se ha descartado su causa y no será de la enfermedad, porque eso es una coletilla que tendemos mucho a usarla y que yo creo que no deberíamos, hasta que no se demuestre lo contrario, claro. Vale. También me ha llamado la atención, ya que lo iba a comentar yo, me ha llamado la atención que se comentara en el registro, y bueno, y me alegro, porque yo como neurólogo de adultos, pues es verdad que no veo niños, hasta los 14 años, a partir de los 14 años los vemos, ¿no? Pero es verdad que la distrofia facioscapulohumeral siempre se ha tenido un poco en la cabeza, ¿no?, como un problema, pues, de la edad adulta, ¿no?, de la segunda, la tercera, la cuarta década de la vida. Pero hay niños con FSHD, están lógicamente recogidos en la literatura, hay estudios ya con niños, y cada vez, como por ejemplo en esas imágenes que he puesto, hay grupos de trabajo que se han reunido para ver qué ocurre en los niños y alguna característica bueno, pues principal o fundamental. Lógicamente, sí que tienen cierta relación con alguna alteración genética, pues de que tengan menos, digamos, menos repeticiones, y eso haga que sea más temprana su presentación, pero bueno, que es una cosa que quizá hasta no hace tanto no teníamos en la cabeza los médicos o los neurólogos. Desde luego yo hasta no hace tanto no la tenía, ¿no? Y hay que tener en cuenta que bueno, pues en la edad infantil también pueden aparecer, que hay un porcentaje no desdeñable, y que bueno, hay que evidentemente tener en cuenta a esos pacientes para, bueno, pues programas de atención temprana, para cribado de otro tipo de las cuestiones que se asocian a la enfermedad, que ahora voy a comentar y que también Pilar la ha comentado en el registro, que me parece muy interesante, y de un seguimiento adecuado en esas personas desde el punto de vista multidisciplinar, desde el punto de vista muscular, desde el punto de vista de desarrollo, desde el punto de vista de la salud mental, claro que sí, y en ese sentido creo que es muy importante que, primero, que los neurólogos conozcamos que esto existe, segundo, que ustedes conozcan que cada vez se intenta trabajar más en este grupo etario. Y una pregunta que yo me hago y que ustedes no hacen, y es, bueno, ¿cada cuánto tiempo hay que seguir la enfermedad, ¿no? Porque al final, cuando a uno le diagnostican una enfermedad crónica, incluso una enfermedad genética, para la que no hay hoy en día un tratamiento curativo dirigido, pues como que se tiende a ya no se puede hacer nada, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que probablemente ustedes hayan sentido, en parte por culpa del sistema y en parte porque por desgracia o por suerte las cosas son así. Y en varios estudios que se han hecho, se ha intentado ver bueno, pues si hay una correlación, una buena correlación entre lo que los pacientes con esta enfermedad nos cuentan y entre lo que nosotros vemos. Es decir, se ha cogido a pacientes, se les ha dado una serie de cuestionarios de fuerza muscular, de bueno, pues debilidad, de actividades de la vida diaria, etcétera, 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 y eso se ha correlacionado con lo que los clínicos veían
acerca de la evolución de la enfermedad y se ha visto que hay una buena correlación, es decir, que ustedes nos cuentan muy bien sus síntomas y que cuando ustedes dicen que van, vamos a decir, bien, estables, es que están bastante estables y cuando nos dicen voy mal, he empeorado, me ha pasado esto, eso se correlaciona fuertemente con pues con lo que el clínico ve, ¿no? En ese momento en la exploración física y en el resto de cosas. Entonces eso es una cosa curiosa que aparece en esta tabla, ¿no? Entonces, lógicamente hay que seguir a los pacientes, tanto porque estén registrados, tanto porque el día de mañana, que esperemos que sea más mañana que pasado, aparezca una terapia y los tengamos a ustedes cerca para poder contactar, y también porque pueden ocurrir cosas y no solo por la enfermedad, sino que además de la enfermedad pueden ocurrir cosas y ustedes son los primeros que nos lo cuentan, según los estudios a día de hoy nos lo cuentan bien y somos nosotros los que tenemos que recoger, entre comillas, esa petición, esa duda y trasladarla, bien sea a nosotros mismos, bien sea a un especialista para que nos ayude a resolverlo. Y una cuestión que quizá en la cuestión de la FSHD ha quedado siempre relegada a un segundo término, porque al menos desde hace tiempo, siempre se ha dicho que la fascia escapulohumeral pues no afecta, ¿no?, a la musculatura respiratoria en general, que no hay una afectación cardíaca prominente, que es verdad, y una serie de cosas, pero sí que se han visto una serie de alteraciones, vamos a decir, relativas, que hay que tener en cuenta. Hay que conocerlas tanto para hacer algo si aparecen, como también si aparecen pero no son clínicamente relevantes, también decírselo a ustedes. Miren, por ejemplo, ¿no?, un bloqueo leve, pues lo tenemos muchas personas, pero si a una persona le dicen tiene usted un bloqueo, pues lógicamente uno dice, bueno, ¿esto qué es, no? Entonces, esa tabla, que si no soy capaz. En una serie de estudios que se han hecho, y este que os presento es un trabajo que se ha hecho hace poco, aparte de, como os digo, pues muchas cosas, sociales, clínicas, educacionales de pacientes con enfermedades neuromusculares, que es importante tener recogidas y ver cómo afectan no solo en la edad adulta, sino también en la edad adolescente, no solo en el desarrollo. Se ha visto que hay una serie de síntomas asociados que ustedes nos cuentan, recordad, son síntomas que ustedes nos cuentan y que la correlación de lo que ustedes nos cuentan con lo que ocurre clínicamente es muy estrecha, es decir, ustedes nos lo cuentan muy bien, por tanto hay que darle valor a el riesgo de caídas, hay que darle valor al dolor, hay que darle valor al dolor de cabeza, hay que darle valor a la dificultad, lógicamente, para hacer algunas de sus actividades de la vida diaria, hay que darle valor que no se le había dado hasta ahora, o hay que pensar si hay que darle valor a la pérdida de audición, que algunos de ustedes han referido o refieren, las palpitaciones, el dolor de pecho, es decir, hay muchas cosas que de repente aparecen como síntomas que ustedes nos refieren, que posiblemente les refieran a su neurólogo, a su médico de familia, etcétera, y hay que pensar, bueno, esto tiene una traducción, vamos a decir, con otra enfermedad, es que esta enfermedad tiene este tipo de afectación, es que hay otra, digamos, igual que en otras enfermedades neuromusculares, pues producen un bloqueo, producen un tal, la FSH produce este tipo de cosas, bueno, pues eso es lo que hay que estudiar y se ha estudiado, ¿de acuerdo? Entonces, ya hemos estudiado, o se ha estudiado en distintos grupos de trabajo, qué cosas podemos hacer para ver si ese tipo de problemas tiene traducción. No voy a ahondar más en los estudios, yo lo traigo aquí resumido, ¿de acuerdo? El dolor, las molestias y el cansancio son el síntoma principal, si excluimos la debilidad muscular, que los pacientes con FSHD refieren al neurólogo. Y la única, hasta ahora, terapia que ha demostrado que el dolor, las molestias y el cansancio mejoran es el ejercicio físico adaptado, lógicamente, y la terapia ocupacional adaptada, ¿de acuerdo? Es decir, los pacientes con ese tipo que hacen ejercicio físico adaptado a su situación mejoran tanto del dolor como del cansancio, como de, lógicamente, la fatiga muscular. Con la cuestión de la audición hay, como una especie de dicotomía. Hay pacientes que con, digamos, mucha afectación genética, es decir, con una genética muy particular, que están muy afectados, y en el resto de pacientes la proporción es un poquito superior a la población general, pero no es, digamos, significativa. Cuando hablamos de significativa, es significativa estadística, es decir, eso no significa que no ocurra, significa que no podemos demostrar que la enfermedad la cause. Y por tanto, pues lo que dicen los
otros grupos de trabajo es que no está de más que si uno nota pérdida de audición, bueno, pues se lo revise, ¿no?, con una especialista. Si no lo nota, pues no hay que hacer un cribado de pérdida de audición. Otra cosa que aparece también en los libros, como suele decirse, es las alteraciones en la retina que no se habían visto hasta ahora y que parece ser que son un poquito incidentales y que no causan una pérdida de visión, ¿de acuerdo? Que es una cosa importante. En la mayoría están de acuerdo en que no produce una pérdida de visión. Y en cuanto a la cuestión cardiológica, que justo antes creo que Pilar la ha comentado, ¿no?, que hay pues, bloqueo, palpitaciones, ciertas alteraciones. En la mayoría de los casos son trastornos del ritmo leve. Trastornos del ritmo leve, por ejemplo, un bloqueo de rama derecha lo tienen mucha gente, los deportistas y otra, no sé, y la gente muy joven, por ejemplo. Bueno, pues no, si aparece, lógicamente hay que ver que esté bien, pero en la mayoría de los pacientes con FSHD no tienen una alteración cardiológica por la enfermedad como pueden ser otras enfermedades. Eso no quiere decir que si una persona tiene síntomas cardiológicos no tenga que ir al cardiólogo, ¿de acuerdo? Es decir, si me duele el pecho, voy al cardiólogo. Si tengo, bueno, pues palpitaciones o lo que sea, pues me hago un electro, pero digamos no hay una arritmia maligna provocada por esta enfermedad que nos produzca, bueno, que requiera un cribado, digamos, anual, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo de algunas enfermedades neurológicas que sí la producen. ¿Qué cosas sí están en relación con la FSHD o pueden estarlo o pueden agravar el problema? Bueno, pues los problemas respiratorios, ¿de acuerdo? Como sabéis, en las enfermedades neuromusculares puede haber, no tiene por qué haberlo, pero puede haber una dificultad para cierta bueno, pues sobre todo para la tos efectiva o para alguna otra serie de alteraciones. También en pacientes que tienen, por ejemplo, apnea del sueño puede empeorar con algunas enfermedades neuromusculares, y esto sí que, bueno, pues se recomienda que al menos se vea por un neumólogo y que se hagan las pruebas funcionales respiratorias. En caso de no haber afectación, pues mejor para todos, y si la hay, pues un seguimiento con lo que haga falta, con una CPAP, con una, en fin, con el seguimiento y la rehabilitación y la adaptación que requieran, ¿no? Y otro problema que algunos de ustedes también nos cuentan y que es muy importante es la disfagia, ¿de acuerdo? La disfagia no es más que la dificultad para tragar, que puede ser por muchos motivos. Igualmente, una disfagia que aparece de súbita con una serie de síntomas, a lo mejor no es por una enfermedad crónica progresiva de años de evolución, pero una disfagia que aparece en ciertas características, hay que tener cuidado con ella, hay que conocerla, hay que hacer probablemente valoración por un rehabilitador o por un logopeda o por un nutricionista, y hay que tener en cuenta que puede ocasionar un problema mayor, por ejemplo, una aspiración, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con la disfagia, valorarla en su conjunto y ver qué medidas son las mejores para ella. Y por todo ello, pues es necesario un abordaje multidisciplinar. Hasta hoy en día, como sabéis mejor que yo, no hay una terapia dirigida específica para la enfermedad, y por tanto lo más importante es tratar los problemas que la enfermedad trae consigo. Hay que conocer bien cuáles son esos problemas, hay que hacer un abordaje centrado en esas principales características y también en las alteraciones que trae la enfermedad. ¿Cuál es lo que habitualmente todo paciente debería ser valorado y no es de recibo que no lo sea? Pues por supuesto por un neurólogo, por un rehabilitador o por un equipo integral de rehabilitación, ya sea con rehabilitación, terapia ocupacional, etcétera, logopedia, si es necesario, para intentar mejorar las cuestiones y adaptar las cuestiones que así lo requieran, y un equipo de neumología respiratorio, por lo menos que valore si hace falta, digamos, algún tipo de alteración, y si la hay, pues abordarla, ¿de acuerdo? En el resto de cosas, por supuesto, es importante saber que no todos los pacientes requieren todos los soportes y que el paciente que lo requiere tiene que tenerlo. Es decir, esto no solo evidentemente en este tipo de distrofia, sino en todas. El paciente que lo requiera debe tener los recursos para ello, sean aportados, por supuesto, por las instituciones o por quien sea. Hay que valorar la afectación, los grados, las necesidades de ustedes. No todos, cada paciente es un mundo, cada paciente necesita unas necesidades, valga la redundancia, distintas, y por eso tenemos que estar ahí para cumplir esas necesidades. Igualmente, a no todos los pacientes les viene bien el mismo tipo de soporte. Hay pacientes que les viene muy bien, pues, por ejemplo, un antiequino al principio, hay otros pacientes que prefieren otro tipo de soporte. Bueno, pues eso hay que conocerlo, hay que saberlo, y ustedes, bueno, también que lo sepan y que en cierto modo lo exijan.
Y bueno, pues he visto post a preparar esta charla, he visto que había después varias cosas, como por ejemplo las cuestiones quirúrgicas y demás, que creo que os van a hablar de ello, no voy a entrar yo. Como digo, lo que más ha demostrado en este problema, mejorar el ejercicio físico aeróbico, ¿de acuerdo? El ejercicio físico dirigido, el ejercicio físico adaptado. Y eso, dentro de las posibilidades de cada uno y dentro de las adaptaciones, es uno de los objetivos, lógicamente con terapia ocupacional, con una serie de cuestiones para intentar que eso mejore. Y, por supuesto, el apoyo psicológico. Del paciente, de las personas que tiene al lado y en conjunto, ¿no? Cuando una persona se enfrenta a este tipo de problemas, de enfermedad, hay que tener en cuenta la persona, la familia, el enfrentarse a un diagnóstico genético, el enfrentarse a una serie de cosas, y eso, independientemente de que nosotros se lo expliquemos mejor o peor dentro de lo que podamos, y de que cada persona lógicamente lo encaja de la mejor manera posible, bueno, pues tenemos que tener las herramientas para darle a ustedes para que se puedan enfrentar a ellas, ¿no? Y ya por último, no voy a hablar mucho de terapias porque también tenéis luego algo vamos a hablar de ensayo y demás. Yo solo voy a hacer un breve inciso en que, claro, hasta que se descubrió la causa genética que yo antes les he intentado explicar y que espero que no les haya aburrido mucho. Ah, vale. Pues ¿dónde? Ah, aquí. Claro, es que no la he visto, está aquí. Estoy aquí tapado. Ah, bueno, con aplauso. Vale, estoy ahí. Estoy tapado y no me había dado cuenta, pero bueno, por supuesto, pues entonces pues seguro que habré metido la pata. Seguro que he metido la pata. Bueno, pues hasta ese momento, tanto en esta enfermedad como en otras, hablar de terapia era poco más que una entelequia, ¿no? Porque al final las causas globales son muy difíciles. Ahora, desde que se conoce el mecanismo, bueno, pues se abre un mundo, ¿no? Que es, bueno, ¿qué podemos hacer para intentar que eso no ocurra, ¿no? Ya digo, no voy a entrar ahora en cuestiones técnicas de aquí, porque creo que no es el caso, y que incluso esto yo me puedo meter, y más ahora sabiendo que hay aquí expertos en camisa de 11 varas, pero bueno, sí que lógicamente las terapias van dirigidas a, bueno, pues delimitar ese gen que está sobreexpresado, a intentar eliminarlo o a intentar bueno, pues reducirlo para que la toxicidad sobre el músculo sea menor. Ha habido muchos ensayos, muchos no, ha habido varios ensayos, por desgracia poco, que no han surtido efecto, que han surtido efectos no, contradictorios, no completos, que no han mejorado del todo. He puesto aquí una tabla que está sacada de este artículo de inicio, bueno, porque se han probado pues, antioxidantes, la miostatina, que ahora también tiene otra línea de investigación, el albuterol, que es algo parecido a los agonistas betados que utilizamos para los inhaladores, un fármaco que, bueno, que sí que parecía que era más prometedor, aunque los últimos resultados no han sido del todo eficaces, y una serie de líneas de investigación que están ahora en marcha, que es intentando, bueno, pues que esa expresión de esa toxicidad pues no llegue a cabo, y por tanto que ustedes tengan como hemos hablado antes, ¿no? Una mejor calidad de vida, un freno a la enfermedad y quién sabe si una reversión. Entonces yo para concluir y no extenderme más en una charla que espero que no se haya hecho muy tediosa, como ustedes saben, la FSH es una distrofia muscular con una marcada variabilidad, un diagnóstico complejo y unas necesidades de alto grado que requieren, por supuesto, una gran sospecha antes de hacer las pruebas. Es decir, como he dicho, huyan de quien no les levante de la silla y sobre todo del médico que no se levante. Es imprescindible una información correcta y dirigida no solo a ustedes, sino también a nosotros, a los médicos, a mis compañeros. Es importante que se formen en saber qué ocurre, qué tienen delante, en saber cómo transmitirles la información, en saber bien qué les están explicando y en no, pasar de puntillas por la información o por síntomas o por signos que ustedes nos cuentan y que puede que no tengan importancia, pero puede que sí, y eso es importante, y la única manera que hay para saberlo es formándose. Es necesario un abordaje multidisciplinar, ¿de acuerdo?, con el conocimiento de las áreas que tienen que estar sí o sí en el manejo de pacientes para saber, bueno, pues qué es lo que cada uno tiene que aportar para que ustedes tengan, por supuesto, una mejor calidad de vida, y lo más importante aquí, que es la investigación y la colaboración entre todos. Ustedes, por supuesto, que lo hacen muy bien, como estamos asistiendo hoy aquí, nosotros en la medida de lo que podemos como clínicos, y voy a decir también nosotros en la medida que podemos como investigadores. Y sin mucho más que decirles, muchas gracias y espero que sea buen congreso.
cualquier pregunta estoy abierto y voy a disculparme por esa área, pero es que como tengo aquí la pantalla me es difícil mirar para allá mucho, ¿vale? Perdón por la parte que me toca en este área. Muchas gracias por la ponencia. En la anterior ponencia yo no he preguntado, no he dicho si alguien quería preguntar algo. Estamos abiertos para que preguntéis cualquier cosa al doctor, ¿vale? Detrás de cada ponencia podéis hacer las preguntas. No tenemos muchos micrófonos, pero podéis en voz alta o con os paso el micrófono, como queráis. Sí, es en nombre de la doctora Alexandra Belayev y ella quería decir que los antioxidantes, en realidad se ha visto ahora un artículo que recién han publicado, un ensayo clínico, que no tienen un efecto menor, sino que sí que son importantes. Y su charla mañana va de eso, pero como neurólogo que lo sepas. Mejor todavía, hombre. El objetivo aquí es que aprendamos todos, muchas gracias. Y bueno, pues no me lo he estudiado el último, pero me lo estudiaré. Bueno, preparé la charla el día de antes de ayer, justo era. Pero muchas gracias, por supuesto. Por allí hay uno que abre otra mano. Bueno, da igual. Allí hay alguien que ha levantado la mano. Muchas gracias, doctor, por la charla. Yo tenía una pregunta y otra para María Pilar. Por antes, ¿diagnostican a un paciente? Ahora. Es que estaba ahí. Cuando diagnostican a un paciente, ¿tienen un protocolo de recomendaciones? En ese protocolo está incluido sugerirle a los pacientes que se informen de nuestra asociación. Eso por un lado. La otra pregunta es saber si ustedes creen que hay algo que la asociación pueda hacer para ayudar en general dentro de las capacidades que tengan. Y si me es posible, a María Pilar, que además va relacionado, desde el Ciberer se promueve de alguna manera, o sea, una vez que ya tenemos una masa crítica, digamos ya más de 200, y muchísimas gracias por tu trabajo, ¿el Ciberer promueve estudios basados en los datos del registro? ¿Hay algún tipo de iniciativa para contactar con neurólogos, con investigadores que puedan hacer uso de los datos del registro para hacer los estudios, como tú sugerías antes, a ver, pasa esto, pasa lo otro, vemos esta correlación, ¿qué podemos hacer? ¿Hay algo que el Ciberer esté promoviendo o algo que podríamos hacer desde la asociación para que se haga uso del registro? Gracias. Pues respondiendo yo y ahora cuando llegue el micro ya responde ella. A la primera pregunta sobre lo que, digamos, una vez que se diagnostica un paciente con este tipo de enfermedad, nosotros intentamos sobre todo a los pacientes que tienen una consideración genética importante, como esta enfermedad o como otra, aparte de, como sabemos, por desgracia los estudios genéticos tardan, entonces muchas veces vemos al paciente, lo historiamos, lo exploramos, le pedimos la genética, se hace la analítica y tarda un tiempo, nosotros lo vamos revisando, cuando nos llega lo citamos, digamos, intentamos que sea una consulta particular que tenemos, que es como, bueno, se llama neurogenética, para intentar que con un poquito más de tiempo, también alrededor de si hay familiares, etcétera, para dar la información más, digamos, concreta y específica posible. Y dentro de eso intentamos hacer, pues como digamos, no sé si llamarlo un protocolo, pero bueno, sí que en función de la enfermedad que sea, pues les decimos, intentamos responder las preguntas o anticiparnos a las preguntas, un poco que he contado aquí, ¿no? Pues, por ejemplo, pues a partir de ahora hay que mandarlo a tal sitio, a tal otro, hay que valorar esto, hay que valorar lo otro, esto no es, vamos a decir, tan importante y no suele afectar esto sí. Es decir, en ese sentido, vamos a decir, no es tanto un protocolo enfermedad por enfermedad, vamos a llamarlo así, pero sí que es un protocolo de práctica clínica en función del diagnóstico genético. Al final, en una consulta de neurología neuromuscular, dentro de lo que cabe, dentro de la variabilidad que hay, sí que es cierto que los sitios a los que afectan las enfermedades se comparten en cierto sentido. Entonces el circuito de pues, que el neumólogo te vea rápido, que el rehabilitador te va a ver rápido, eso sí que lo tenemos razonablemente protocolizado dentro de las limitaciones que tiene, y también que al no ser muchos pacientes pues no es un protocolo de todos los días, ¿no? Y a la segunda pregunta, que ahora se me acaba de ir. Sí.
De acuerdo. Entonces, nosotros a todos los pacientes en general vamos a decir, del grupo de enfermedades neuromusculares que tienen más cantidad, que uno de ellos es la FSH, siempre les recomendamos, cuando nos dicen, ¿hay algún sitio al que podamos acudir o más información, más desde el punto de vista casi, trabajo social o de asociación y tal, siempre les recomendamos que acuden a las asociaciones. En general, quiero decir, decimos, si el fascitis escapulohumeral, pues ahí está. Muchas veces a otros pacientes, ¿no? Asociaciones de enfermedades raras. Luego también, muchas veces en cada pueblo, como quien dice, hay a lo mejor un grupo de gente que a lo mejor coordina el grupo de personas que tienen ciertos problemas en el sitio concreto. Pero sí que es cierto que nosotros, a las que tienen más entidad, como vosotros, pues siempre les decimos que existís primero. También hay pacientes y probablemente algunos de ustedes hayan pasado por esa fase que al principio se es un poco reacio sobre todo cuando están mejor, ¿no? A participar en estas cosas, como es lógico y defendible y como tienen derecho, por supuesto. Pero nosotros siempre les ofrecemos, esto existe, y a partir de ahí ya cuando nos preguntan más, pues ya entonces es cuando metemos más la palabra. Y ahora ya no sé si quería. Dale, si no, que responda ella, ¿no? Preguntabas por Genrare, ¿no? Por si hacían algo para fomentar que se hagan estudios. Bueno, Genrare es la plataforma y lo que nosotros queremos es fomentar que los neurólogos hagan estudios. Yo creo que esto va a ser un poco, conforme salga el primer artículo, va a ser el caramelito. Todos los neurólogos van a ver la importancia que tiene el registro y lo que pueden sacar a través de esos datos. Porque lo que queremos es que vean los neurólogos, oye, un registro no es solo meter un paciente para decir, hay 3.000 pacientes en España. No nos interesa eso, no nos interesa saber que hay 3.000. Nos interesa caracterizarlos bien. Y a través del registro se va a poder estudiar muy bien la enfermedad. Y cuando los neurólogos se den cuenta de lo que pueden sacar a través del registro, va a ser un poco en cadena. Eso es lo que considero. Y aprovechando la pregunta que le has realizado, yo sé, por ejemplo, que en el Hospital La Fe, siempre en el informe, abajo siempre te ponen el plan, analítica a los 6 meses, tal. Siempre ponen, por ejemplo, el link de la asociación tal, y ponen la página web de la asociación e incluso el de la SEM, el libro de nutrición de la SEM, y siempre ellos lo ponen, lo digo por si... Y hay otra pregunta, ¿eh? Buenas tardes y muchas gracias por la charla. La pregunta, porque me quedo un poco ahí tomando nota de cada cuánto tiempo sería conveniente irnos revisando. Eso por un lado. Y después, mis hijos, por ejemplo, están diagnosticados genéticamente, no tienen aparentemente síntomas. ¿Sería conveniente irlos viendo también de vez en cuando al menos? ¿Y cómo tendríamos que hacerlo? Muchas gracias. La segunda pregunta es casi más difícil que la primera. A ver, en cuanto al tiempo de revisión, yo no voy a mentir, nosotros vemos a los pacientes en general, una vez de este tipo de enfermedades, previo al diagnóstico, asumiendo que no conocemos, digamos, antecedentes familiares, que es un diagnóstico de novo, generalmente, pues cada 6 meses por ver un poco si hay algún cambio, si no, porque al final también hay que tener en cuenta que el diferencial al principio es amplio. Una vez que está diagnosticado, generalmente pactamos con el paciente entre 6 meses y 1 año en función de las necesidades. Si es un paciente que al principio pues requiere, vamos a decir, muchas cosas en el sentido de lo que tiene que ver rehabilitación, que tiene que ver la neumología, que tal, que hay una serie de cuestiones que se tienen que dirimir rápido, pues intentamos verlo antes. Una vez que ya está el circuito establecido, al final, por desgracia todavía, los neurólogos aportamos lo que aportamos, entonces intentamos también minimizar las visitas al hospital. Entonces, entre 6 meses y 1 año, en función un poco de las necesidades del paciente, pero eso sería un poco, yo creo, lo lógico, teniendo en cuenta, como he dicho, que si hay algo urgente o vamos a decir que necesite una rápida cuestión, tienen nuestro contacto para contactar con nosotros. O por ejemplo también les facilitamos, pues si tienen familiares y quieren venir a la consulta, no tienen más que mandarnos un correo, o nos escriben o nos llaman y nosotros los citamos a lo mejor a todos juntos y a lo mejor eso es 3 meses después de haberlo visto, pero bueno, eso no quita nada. En la cuestión segunda es un poco complicado. La realidad... Bueno, no voy a hablar, es que me sale la vena de preguntar edades y estas cosas, da igual. Independientemente.
La realidad es que cuando una persona está, vamos a decir, diagnosticada genéticamente como un portador, hasta que se demuestre lo contrario, asintomático, debería ser cuando el paciente quiera, es decir, un poco el deseo del paciente, si ve por supuesto que empeora, eso uno. Dos, en el caso de que plantee descendencia, que en ese caso pues sería una cuestión, ¿no?, de consejo genético y demás. Y tres, un poco de las necesidades casi, voy a decir, psicológicas del paciente. Es decir, una persona que se percibe como asintomática, lo esté o no, debe hacer su vida, digamos, no voy a decir ajena, pero sí que un poco antes de entrar un poquito en la cuestión de la enfermedad, porque es verdad que hay gente que la etiqueta, si queremos decir, de paciente la lleva muy mal. Todos lo llevamos mal en general, pero un paciente o una persona que no ha desarrollado ningún síntoma tiene una sensación siempre de ansiedad anticipatoria que yo creo que no merecen. Entonces, el hecho de ir al hospital, hombre, una vez al año, una vez cada 2 años, pues no pasa nada, ¿no? Pero el hecho de ir al hospital una vez y a lo mejor que el neumólogo te vea otra, eso siempre genera cierta ansiedad y cierta cuestión de que le diga al neurólogo, pues veo esto, ¿qué tal? Que tú no te has dado cuenta. Entonces yo creo que eso debe ser muy individualizado y debe ser muy casi que partiendo de la persona. Igual que hay gente, ya os digo, que incluso como personas afectas y demás, que no quieren venir a la consulta, que lo llamemos una vez cada 2 años y no quiero aparecer por allí. Bueno, pues cada uno es libre, ¿no?, de lo que quiera. Pero en este tipo de información hay que ser muy cuidadoso con el tema de portadores asintomáticos porque tiene su riesgo y sus sesgos, por supuesto, personales, claro. Perdón, me gustaría hacerle una pregunta también a Pilar. No sé si es posible. Yo he visto que en Extremadura hay un hospital que está como pendiente de... Si nos puede decir cuál es. Si se puede, que no lo sé. No puede. Vale. De hecho, he intentado, yo que sé, obviamente soy cada hospital. Yo lógicamente sé todos los hospitales, cómo está todo el asunto, pero lo he intentado, de hecho no lo he hecho por provincia, lo he hecho por comunidad autónoma para no señalar. Obviamente he dicho el mío, pero porque era un poco obvio, pero tenemos 10 que están en proceso de activación y sí, unos de Extremadura. En Madrid tenemos 12 activos, entonces eso yo creo que también tenemos que forzar un poquito que en Madrid se incluyan más pacientes, porque actualmente solo hay un hospital de Madrid que está metiendo pacientes, de los 12. Entonces, bueno, si hay uno en Extremadura pero mete pacientes, bueno será. Hay otro. Yo simplemente quería felicitar a María Pilar y al equipo que está trabajando en la introducción de datos, al equipo científico que está trabajando con el registro. Hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que, por ejemplo, Japón, que ha sacado una publicación el año pasado, 2024, empezó el registro en el año 20 y en 4 años ha introducido 200 pacientes, aunque la incidencia es menor en Japón que en España. De esos 200 pacientes, la publicación viene en 166. Y hago este hincapié, primero agradeciendo, porque 200 pacientes prácticamente en el último, 5 o 6 meses, porque el congreso del año pasado pues prácticamente fue anunciar que se ponía el registro y prácticamente el trabajo ha sido pues 5 meses, podemos decir, y si me apuras los 3 últimos, o 5 meses, el trabajo es ímprobo, o sea, es una cosa desmesurada, y eso hay que agradecerlo. Hay que agradecérselo a ello, hay que agradecérselo a los neurólogos que están metiendo a los pacientes. Y la otra cuestión que sí quiero que quede clara para todos es lo siguiente, es el registro, para que tenga valor, tiene que tener un número de pacientes significativo. Por ejemplo, Japón ha sacado lo que ha sacado con 160 pacientes. Saca una serie de conclusiones que pueden no ser correctas definitivamente, porque 160 pacientes en FSH no tienen el mismo significado que, por ejemplo, lo que ha sacado Francia con 800 y pico, o lo que ha sacado Reino Unido con 1.200, o los italianos que tienen metidos 3.500. Entonces, mi opinión personal, pero que no va a ningún sitio, es lo siguiente.
Lo que nos tenemos que centrar ahora mismo, la asociación y los neurólogos, es en implementar por hospitales el registro de pacientes. Segundo, es evidente que los neurólogos necesitan saber que esto está funcionando. Lo que es comunicaciones a congresos y póster, todos los que quieras, porque eso incentiva. Pero la publicación Príceps del registro español tiene que ser en una revista de alto impacto. Y ahí tienen que estar, además, todos los neurólogos que han participado en los 49 hospitales. Esto quiere decir, para los pacientes, que hay que tener paciencia a la hora de llegar a las conclusiones. ¿Por qué? Si nosotros estamos diciendo que queremos una foto de toda España, ahora tenemos una foto de Valencia, como ella bien ha dicho, pero por motivos operativos, porque por algún sitio hay que empezar, ¿no? Entonces, sí tenemos más pacientes que Japón y podíamos sacar más conclusiones que Japón, pero no interesa a nivel mundial. Y puedes hacer publicaciones y comunicaciones a congresos. Pero bueno, esto es una opinión que tendrá que discutir el comité científico. Nada más. Y agradecer sinceramente que yo jamás, cuando empezamos con el registro, pensábamos que en el primer año íbamos a tener de 50 a 60 pacientes. 200 en 5 meses, chapó. Gracias.